Buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Es para mí muy grato poder estar en esta disertación sobre la armonización que está tan vigente hoy en el mundo, y a lo que quiero invitarlos es a una reflexión con respecto a lo que es la mística del cuidado. Hablamos de cuidado porque la medicina, a mi juicio, es un gran tronco que ha tenido diversas ramas. Los psicólogos hacen parte de la medicina, si vamos a ir al historial real del origen del cuidado, las enfermeras, los trabajadores sociales, los médicos, así tengan el nivel de especialización que tengamos, somos en última instancia seres que estamos dispuestos al cuidado del otro. Y lo que quiero en esta charla es entrar en ese tema como tan complejo, que es la mística. Siempre que hablamos de mística, nos imaginamos a Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila en éxtasis, meditando, o a un espíritu aislado del mundo. Entonces, yo soy muy amigo de conocer las palabras para tratar de entender las cosas, como decían los antiguos griegos, y voy a empezar con este cuadrito que nos dejó Rafael a sus 25 años, año 1510. A los 25 años ya conocía más de mitología y de los maestros griegos que nosotros. Y voy a partir de esta definición. La mística es el misterio. Cuando nos acercamos a un otro que sufre y padece, en última instancia nos acercamos al misterio de su historia, al misterio de su enfermedad y al misterio del desarrollo de lo que va a pasar en esa realidad. Eso, de una u otra manera, es lo que los griegos narraban como la mística. En este cuadro vemos dos realidades que después, si quieren, lo miran. Esto está en el Vaticano, pero ya está en internet muy fácil. Y es, por un lado, Apolo, que Apolo es descendiente directo de Zeus y era el dios del orden y de la razón, de una u otra manera, que organizaba todo y que tenía un método para todo. De una u otra manera también es citado en el juramento hipocrático. Él fue de una vez el padre de Esculapio, y a su vez por la historia sabemos que Hipócrates siguió la tradición de Esculapio de Asclepio. Apolo estaba muy emparentado con un instrumento que hay aquí, que era la lira, que va a ser muy importante para la charla de ahora. Al otro lado está Atenas, en este cuadro que se llama la filosofía ateniense o el mundo de Atenas, que pintó Rafael. Atenea era la feminidad, lo sutil y a lo vez lo fuerte. Fue la consejera de los grandes héroes griegos y tenía una capacidad para la guerra, pero también para la sabiduría. Y ese es otro punto que es bien importante, que voy a tratar en la charla. Y aquí tenemos a dos grandes que, queramos o no queramos, nos los aprendimos rápidamente en el bachillerato y no los volvimos a mirar. Uno era Platón, que todos nos acordamos pero no entendimos, el mito de la caverna, y también está Aristóteles. Para no entrar en esa discusión de qué era uno y qué era el otro, estos dos hombres de una u otra manera empezaron a sentar las diferencias entre la realidad de lo tangible y de lo intangible, de lo sensible y lo inteligible, que lo hablaba muy claro Platón, y Aristóteles habló de lo ontológico, de lo que no podíamos así. En última instancia, lo que quiero en esta charla es ceñirme a estos dos grandes, hablar de un hombre que nunca hemos visto muy claro en la historia y estar referenciados por personas que de una u otra manera siempre han seguido estos dos grandes, trayendo esta tradición, digamos, mística que nos dejaron los griegos, como para no alejarnos de nuestro origen incógnito. De todos estos hombres, en un acercamiento, voy a hablar de Plotino. Plotino, un hombre que fue diferente y más que cualquier otra cosa posterior a todos estos movimientos. Dicen que nació en el año 200 después de Cristo. Fue uno de los que logró medir los meridianos terrestres, calcular exactamente la distancia de la Tierra a la Luna y de la Tierra al Sol, y fue un gran matemático. Pero sin embargo,
quería que entendieran que antes de llegar a esa realidad, el hombre debía unirse a un uno, a la universalidad, a un uno que no podía comprender totalmente. Ese uno que no podía comprender lo dividió en dos, que todos los días lo vemos y en discusiones teológicas se sigue dando. Uno era el nous, que es más o menos como el espíritu, y el otro era el alma. Para él, el uno, que era el misterio, que no podíamos asir desde la realidad, se vinculaba al nous, que era el espíritu, que era lo que nos daba el uno para vivir, y algo nuestro propio, que era el alma. Cuando en la tradición judeocristiana se ora por el alma de los bienes incultos, es la parte humana en la que hemos construido. Este hombre decía: el hombre integrado a este movimiento del retorno a lo uno debe evitar el autoengaño en el que ha caído al integrarse a la pluralidad de los objetos y las acciones y buscar la verdad en sí mismo y en la negación de todo objeto, mediación e incluido el propio yo. Esto fue dicho más o menos 400 años antes de Cristo y en última instancia lleva a que el terapeuta debe empezar a dejar de refugiarse en esto, el autoengaño. Muchos de nosotros decimos cuando estamos en un escarnio como estos o en una situación crítica como varios ojos mirando a uno, tal publicación, tal universidad, pero cuando podemos hablar nosotros frente al otro y decir: ¿cómo puedo acercarme a vos o cómo puedo acercarme a tu realidad compartiendo mi propia realidad? En última instancia, Plotino lo que buscaba era que el hombre dejara de dividirse y de atomizarse para empezar a encontrarse otra vez con ese origen y esa esencia. La invitación a la mística, más que a levitar y a creernos santos, es eso, incluido negar el propio yo, el mito egoico en el que nos encontramos hoy en día en la medicina, que ha llevado a que nos obliguen a decretarnos humanizados y a acreditarnos humanizados sabiendo que es algo de muy tranquilo. ¿Por qué? Porque ¿a quién estamos cuidando ahora? Porque estamos hablando de mística. Dicen que somos homínidos que evolucionamos hasta el Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa y piensa que piensa, el hombre que se pensó a sí mismo, que fue capaz de reconocer un pasado, un presente y un futuro, el hombre que se diferenció del resto de los animales porque se sintió en el mundo y no del mundo, a un hombre que ya es código de barras. Hoy en día tienes que existir de una manera u otra en el código de barras, y si no existes en el código de barras, no eres nadie. Y este tipo de imágenes las reconocemos más fácil que a Plotino, que a Anaximandro, que a Tales de Mileto, BMW y las otras. Pero miren lo que es lo que hablan hoy en día algunos pensadores contemporáneos, que deberíamos cambiar nuestra definición de especie cuando algún día nos encontremos con un semejante o un extraterrestre, o le enseñemos a un niño que somos Homo sapiens, deberíamos hablar más bien del Homo consumens. Y es esto: trabaja, compra, consume y muere. En última instancia, si ustedes hacen un círculo real de ustedes como terapeutas y cada uno de nuestros pacientes, sea cual fuere su realidad, lo que hace es esto: el círculo esclavizante del consumo que se realiza en la cotidianidad, ya sea como terapeuta o como paciente. Por ende, sin generar animadversión en nadie, que es el área de la farmacología plena, que es muy útil y muy necesaria, la medicina es de consumo. Por ende, la medicina se compra, no se ofrece. Y la realidad es que ese consumo hace que todo lo miremos desde afuera y esa mirada externa no la tengamos clara. Hay otra realidad que es la medicina positivista. No quiero entrar en temas filosóficos, pero inclusive anteriores presocráticos hablaban de una teología negativista. Y hoy en día el mundo es de lo tangible, de lo que existe, y el hombre cree en su realidad contemporánea, en la posmodernidad o en la transmodernidad, como hablan algunos, que con la medicina vamos a llegar a resolver todos nuestros problemas.
Bien lo decía el doctor Duque ahorita en la primera charla, que el hombre quiere como un lugar acabar con el sufrimiento, con la enfermedad, con la vejez y la muerte. Gautama Siddhartha, el Buda, 600 años antes de Cristo, decía que no era posible, que necesitábamos mirar algo más allá, un uno, un misterio que podría estar dentro de nosotros. Pero aquí creemos en el deseo, que es el apego de una u otra manera a poder cambiar nosotros como seres humanos, que ya es la teología antropocéntrica y ya el muerto es Dios, pero no es la muerte de Nietzsche, sino la muerte de la realidad de nuestra fragilidad. Y de ahí viene el mecanicismo, que lo vemos todos los días, y se lo dicen a uno los pacientes: ¿y por qué no me cambian esa parte enferma? ¿Y por qué no me trasplantan? Porque es más fácil lidiar desde lo operativo externo, como cuando mejoramos el computador, o como cambiamos de carro cada determinado tiempo, o como cambiamos de celular. Eso se está metiendo en nuestro inconsciente. Y ahí viene una cosa, y es la medicina despersonalizada. Y muchos de nosotros pensamos que es despersonalizada porque es que ya el médico no mira al otro, pero es que el otro tampoco quiere que lo mire. Muchas veces el otro necesita es que lo operativicen, que miren su organismo como una máquina, le arreglen la máquina y no haya contacto. Pero surge una realidad, y esa es la que les quiero mostrar en esta charla. Es esto. Es una cosa que cuando yo le empecé a leer, y le estoy leyendo hace unos meses, cada vez me asusta más, y es el fenómeno de la transhumanismo y posthumano. Es un fenómeno actual, vigente, con universidades trabajando en eso y pensadores de vanguardia a nivel mundial en nanotecnología, ingeniería genética, filosofía, economía, en el nuevo paradigma. Para ellos, para este movimiento, que está muy lejano a esta visión humanista porque se aleja de la humanidad, dicen que había un universo inanimado. Posteriormente llegó la vida no consciente, plantas, animales, y de ahí saltamos al humano. Según ellos, es un movimiento, les reitero, muy vigente en Europa y en Estados Unidos. En la NASA hay expertos ya pensando en esto, y en varias universidades de los Estados Unidos hay ya diplomados y especializaciones en esto, y el énfasis de mucho de la biotecnología actual es a este nivel, es la transhumanidad. Me voy a tomar la libertad de leer esta parte porque me parece que es muy diciente. Dice: el transhumanismo es una corriente de pensamiento orientado hacia el futuro que no acepta las tradicionales limitaciones humanas, como la muerte, las enfermedades y otras ciencias de la biología. De una u otra manera piensa que no somos condenados a estar vivos de la manera en que la naturaleza nos demuestra, y quiere, a través de lo que les decía antes, biotecnología, nanotecnología, la parte de la ingeniería genética, empezar a generar los superhombres que ya nos habían enredado y que Dalton y otros pensadores del siglo XIX habían traducido a la eugenesia y al sentimiento válido de un ser superior. Se está volviendo una realidad. ¿Por qué se está volviendo una realidad? Hoy en día ya en California hay forma de separar específicamente el sexo de su hijo, la estatura de su hijo, el color de los ojos de su hijo, y prevenir algunas enfermedades que ya son, entre comillas, prevenibles genéticamente, y tienen la posibilidad de vender a futuro muchas otras cosas. Esa es una realidad que nos lleva a otra, a mi juicio, mucho peor: el poshumano. Ya lo definen como un descendiente humano que ha sido aumentado hasta el punto como para haber dejado al ser humano. Muchos transhumanistas quieren convertirse en poshumanos. En este momento hay gente que ya está generando toda una impresión genética en microchips para que cuando sus manos no se puedan mover tengan un clon o un avatar que se muevan por ellos y ellos lo dirijan con teleasistencia. Esa es una realidad que hace que veamos nuestra cultura, porque estos no son unos, sino que cada uno de nuestros pacientes y en nosotros está el implícito inconsciente de querer trascender esa triste realidad de ser mortales, de ser seres para el sufrimiento y seres de una u otra manera que envejecen y tienen dolor. Esa realidad que les acabo de mostrar
nos muestra tres imágenes que a mí me parecen muy importantes. La primera, Frankenstein, un librito que muy pocos hemos leído, pero que yo creo que debería estar al lado de Harrison, junto con otros dos libros de la literatura clásica para todos los estudiantes de medicina, porque si uno mira bien la historia de Frankenstein, de una u otra manera es tratar de trascender las limitaciones humanas y generar al final una atrocidad que nos aterra a nosotros mismos. Yo no sé si ahora el gran movimiento de la humanización sea un síntoma o una oportunidad de cambio, un síntoma de que ya estamos mirando el Frankenstein que construimos. Lo otro es médico moderno, realidad o ficción, porque de una u otra manera cada vez más nos alejamos más del medicario, o sea, aquel que acompañaba al que de una manera tangencial toca una realidad del paciente y no se inmiscuye más. Y lo otro es el tratamiento integral de las quemaduras. Uno cree que este libro, que de hecho es para eso, debería ser para atender a los pacientes quemados, pero es que cada vez más este médico moderno que se aterra del Frankenstein en el que está metido, se quema. Y ya hay síndromes claros en la psicología y en la psiquiatría del síndrome del quemamiento. Pacientes cada vez más son los médicos, enfermeras y psicólogos de los antidepresivos y en la pérdida de sentido. De una u otra manera, a mi juicio, estamos en una época de crisis, un luto riguroso, porque inclusive ya los filósofos modernos están hablando de que el médico pasó a ser una especie extinta, que el médico como médico perdió vigencia y ahora lo que hay es ingenieros de la salud, seres encargados de una manera fría y de una manera lejana de controlar las variables que son las responsables de nuestro equilibrio y salud, de una manera de modificar esas variables y devolvernos al mundo funcional. Esa, a mi juicio, es una cara de la moneda. ¿Por qué? Por el positivismo. No tengo nada contra este señor, pero este señor decía y generaba pirámides y escaleras y jerarquías. Augusto Comte dijo que la idea era los fenómenos naturales y lo que se podía evidenciar era lo verdaderamente real, ligado a lo apolíneo, lo que le hablaba de Apolo, pero que la metafísica y la teología e inclusive la filosofía como sistemas imperfectos. Vuelve y juega el mismo mito del transhumano, lo que es falente, lo que se equivoca, lo que falla, que en la naturaleza es la oportunidad de evolución. Nuestra cultura y nuestra posmodernidad lo ve como frágil y digno de desecho. Y llega a esto, a acumular información, pero al mismo tiempo llegamos a saber de las cosas sin saber de nosotros. Y esto es lo que él trataba de mostrar. Sepan mucho, pero desechen la mitología, que de una u otra manera es el legado de los ancestros. Y podemos ver cualquier mitología y de una u otra manera está mostrando mucho de nuestra realidad contemporánea. La teología, no solamente como esa parte que nos dejó marcada con un sangrante dolor el cristianismo o el fundamentalismo de cualquier religión, la filosofía que la miramos como el raro que piensa mucho y nos quedamos solo con la tecnología. Y esto, a mi juicio, es el primer error que nos lleva a sentirnos seres siempre en falta y dolidos, y atendemos al otro dolido y el otro va a buscarnos dolido. Esto ya lo habían hablado los griegos y lo habían hablado los sabios de la India y lo habían hablado los sabios de la China o de la antigua gran mundo indostán y el gran mundo de persa y mongol. Sabiduría versus conocimiento. A mi juicio, lo que está pasando hoy en día es que si hablamos de mística, hablamos de un equilibrio, de un saber, que viene en una palabra muy bonita que es saborear. Pregúntese cuántos de nosotros estamos mirando y preocupados porque nos van a correr la edad de jubilación, o estamos pensando en cuándo son las próximas vacaciones o en el próximo puente. Y no es solamente el terapeuta, sino todos los seres humanos, porque perdimos la capacidad del disfrute o del sentido.
de percibir la realidad, de saborear, y que sea algo cálido y gustoso para nosotros. Porque ahora lo que necesitamos es definir y tener un resultado y un logro. No se trata de negar esto, pero es volver al sabor, a reconocer que lo que hacemos debe tener un sentido y que no nos lo van a dar en una conferencia, ni nos lo va a dar un libro de cualquier autor de estos de autoayuda que se tomaron las grandes librerías del mundo, sino que nos lo va a llevar eso, volver del Homo consumens al Homo sapiens sapiens. Este hombre, que era Eratóstenes, que también era matemático y logró cosas muy importantes, después de haber logrado encontrar muchas realidades desde lo matemático y lo astronómico, llegó a entender que todo acto humano debería tener algo sublime, o sea, que llegara hasta el propio límite, que estuviera debajo, porque no llegamos a ese límite de ese uno que nos hablaba Plotino, pero que de una u otra manera debería tener algo místico y un encanto. Este hombre inspiró a Einstein y de una u otra manera fue el Einstein de la época, porque aparte de ser excelente matemático, llegó a pensar que lo sublime es la resonancia de la grandeza del alma. ¿Qué es eso? Estar ahí, en el límite de algo que no somos totalmente dominantes, que requiere algo que se llama humildad, que está muy ligado a eso que se llama humanidad y que está ligado a eso que se llama humanismo. ¿Qué propongo? Algo que ha sido como mi caballito de batalla. ¿Cómo nos acercamos a lo sublime? Todos nos hemos acercado y no lo ven. El problema es cómo lo generamos nosotros. Voy a decirles rápidamente el mito de Orfeo y los argonautas. Jasón y muchos otros grandes viajeros de la época tenían que lograr algo, encontrar un sentido. Orfeo era uno de los argonautas que iban con Jasón a buscar el velucino de oro. Si uno traduce el sentido moderno del velucino de oro, era el sentido de la existencia, el misterio, lo sublime, el nous, más allá del nous, el uno. Llegar a lo que estaba encumbrado y que no se podía definir. Había hombres fuertes, remeros. Había otros que se habían amarrado a los mástiles para que las sirenas de la tentación de esta modernidad de los transhumanos y los poshumanos no nos hicieran perder su camino. Y había un hombre que misteriosamente nunca muestra, que era Orfeo. Orfeo es el portador de la lira apolínea, la lira que cantaba lo místico de los dioses. Y él trae lo lírico, que en última instancia es algo moderno, que es lo estético, la belleza. Hoy en día muchos inclusive hablan de que la ética sin estética carece de sentido. Hacer algo ético no necesariamente es bello y bueno. Y de ahí vienen ciertas cosas de lo que era para los griegos el saber hacer tecne, pero también hay una palabrita que muchas veces se desecha, que la rescaté de Pedro Laintrayo, y era el aterquén, para qué hago y a quién le hago. En ese sentido profundo es la realidad de entender la belleza de lo que hacemos, no porque lo generamos, sino porque estamos inmersos en esa belleza. Rápidamente les muestro esto. Es el conocimiento sensorial que llega a la aprehensión de lo bello y se expresa en el arte, que por su naturaleza es algo totalmente distinto a la lógica. Y eso es lo que pasó con la medicina y la pérdida de su mística. Perdimos el arte. ¿Por qué creemos que el arte es contrario a lo práctico? Y rápidamente les muestro esto. Esto es una imagen de una urna o una ámpora en donde se muestra la belleza, pero no se sacrifica la funcionalidad. Era la metafísica de lo bello, no necesariamente lo que funciona, lo que es práctico, debe dejar de ser bello. Si está bien que tenemos que tener protocolos, ¿cómo vamos a hacer para hacernos artífices de algo más allá de lo protocolizado, para entrar en cierto acto poético? Para mí, ahí viene la historia, no dejar morir los poetas que tenemos adentro. Cualquiera que trabaje en salud, sea desde el área administrativa o desde el área clínica, que toque o no toque sangre, necesita una mística. Esa mística es de la poética,
crearse y recrearse continuamente, y solamente lo concibo, y lo conciben algunos que están estudiando el tema de la humanización a través de la palabra. De pronto esto pequeño que hacemos, y ese arte de escuchar un rato algo diferente a cifras, puede ser despertar eso que nos movió a crearnos y recrearnos en nuestro ser. Y la palabra guiarnos a mirarnos para poder mirar al otro, a mirarse en uno mismo como terapeuta en qué estoy haciendo y en qué me estoy metiendo, para poder mirar al otro y no ocultarnos tras nuestra soberbia, a escucharnos. Y como decía Zenón, dice algo muy sabio: nos han sido dadas 2 orejas, pero solo una boca, para que podamos oír más y hablar menos, y podernos mirar y oírnos, y a través de esas 2 realidades hacer, porque si no hacemos, esto se queda en nada. Y propongo solamente 2 cosas en esta charla. Una, la simpatía. Sandor dice: sin simpatía no hay curación. Hombre que conoció a Freud, Freud que nos sacó del mundo oscuro de la objetivación, sin embargo pudo ponerle pelos a Freud y dijo: no es solamente el frío analista que se sienta en el diván detrás de mí, sino aquel que es capaz de sentarse y mirarme y algo sentir en esta realidad, es cuando obtenemos la sensación de simpatía. Me cayó bien. Y por último, la parte del flujo amable del sufrimiento del otro. Robert Fludd, un metafísico médico antiguo, discípulo de Paracelso, decía que había un elixir mediante tratados del ungüento de la simpatía. Trataron de volverlo objetivo y tangible, pero la única manera de poder sentir esa simpatía es el contacto con la empatía, que la vimos todos los días, caballo de batalla. Pero para mí es muy antiguo ese vocablo y dice muy claro, es sentir el sufrimiento del otro. Los budistas y la tradición ancestral del Mahayana y de todas esas tradiciones del Indostán, que son los padres de los griegos en última instancia, decían compasión, sentir el dolor del otro, así sea en poco o en muy poco, pero damos el lujo de sentir. Para ya terminar la charla, les quiero dejar un legado que nos dejó Lao Tzu o sus discípulos, que lo escribió aproximadamente 800 años antes de Cristo, y decía que los médicos o los sanadores o los acompañantes en la salud de la antigüedad eran prudentes como quien cruza un río en invierno. La prudencia hace parte de la mística. Cautos como quien teme a sus vecinos por todos lados. Reservados como el huésped. Constantes como el hielo que se funde. Compactos como un trono de madera. Amplios como un valle. Confusos como el agua turbia. ¿Quién puede en la quietud pasar lentamente de lo turbio a la claridad? ¿Quién puede en el movimiento pasar lentamente de la calma a la acción? A mi juicio, este canto tan antiguo resume eso. Si nos miramos, si tenemos prudencia, si nos sentamos, nos escuchamos y escuchamos y vemos, de una u otra manera podemos hacer algo. Y es entender que el paciente llega con una turbiedad y se junta con nuestra turbiedad existencial y vamos a una claridad que puede ser inclusive salir de ahí de una manera u otra, salir de esa situación. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.